El sol quemaba el desierto hasta que incluso las sombras suplicaban misericordia. Corrió descalza, el aliento desgarrando su pecho como fuego. El polvo se le pegaba a la cara y la sangre surcaba sus pantorrillas donde el cactus le desgarraba la piel por detrás. El sonido de cascos se hacía más fuerte. Cerrador. Un disparo rompió el silencio y un grito seco escapó de su garganta. No miró atrás. No podía. Se llamaba Isabelle Álvarez, y durante los últimos 2 días había estado huyendo de hombres que llevaban insignias pero no llevaban alma. El mundo se inclinó cuando tropezó con una rama muerta. Sus rodillas golpearon la tierra y su palma se desgarró sobre la grava. Cada respiración sabía a metal. Cada paso parecía tomado prestado de la muerte. El horizonte nadaba en olas de calor hasta que lo vio. Un rancho, vallas de madera, una mesa medio rota junto a un viejo granero. No hay gente, ni soldados, solo silencio y el zumbido de las moscas. Se arrastró hacia adelante, una mano temblorosa tras otra, arrastrándose entre el polvo. Su visión se nubló, sus labios se agrietaron. Podía oír su estómago llorar más fuerte que su voz. Cuando por fin llegó a la sombra de esa mesa rota, su cuerpo se rindió. Intentó levantarla de nuevo, pero la fuerza la traicionó. Sus dedos encontraron un borde astillado de madera y se aferraron como si fuera lo último sólido de su vida. Por un momento, pensó que morir allí sería más silencioso que huir. Fue entonces cuando oyó las botas. Pasos lentos, medidos, no persiguiendo, sin gritar. Al acercarse, alzó la mirada y vio a un hombre a pocos metros, con hombros anchos, piel quemada por el sol, rostro marcado por años y silencio. En su mano, un hacha, aún mojada por el trabajo. No parecía un soldado, pero parecía peligroso de otra manera. El tipo de hombre que había enterrado más de un secreto aquí fuera. Dio un paso adelante. Intentó arrastrarse de vuelta, pero su cuerpo se negaba a moverse. Su pulso retumbaba en sus oídos cuando él se arrodilló y extendió una mano hacia su hombro. El miedo se despegó de su pecho. Su voz salió quebrada, mitad susurro, mitad súplica. Sé delicado. Es demasiado rápido. Las palabras quedaron suspendidas en el calor, temblando en el aire entre ellos. El hombre se quedó paralizado, su mano aún suspendida sobre ella. Sus ojos buscaron su rostro como si intentara entender qué tipo de herida podía hacer que alguien temiera la bondad. El viento traía el olor a sudor, polvo y algo levemente humano. Lástima, quizá, o quizá arrepentimiento. Bajó la mano y habló despacio, las palabras cargadas de un acento áspero por la soledad. «¿Te duele?» No era una pregunta. Aún así, se estremeció, como si cada palabra fuera un toque. Se levantó de nuevo, caminó hasta el granero, volvió con una cantimplora y la dejó en el suelo a su lado. Luego se dio la vuelta. Sin preguntas, sin amenazas, solo distancia. Isabelle miró el agua hasta que su reflejo se volvió borroso. ¿Podría confiar en un desconocido que no le preguntaba de dónde venía, que no exigía nada a cambio? El desierto nunca le había dado nada sin recuperar el doble. Sus dedos temblaban mientras alcanzaba la cantimplora. El metal estaba cálido por el sol, pero se sentía como misericordia. Desde algún lugar detrás del granero, escuchó el leve grito de un caballo en el crujido de una puerta de madera. El hombre seguía allí, observándola, quizá, o protegiéndola. No sabía qué era lo que más la asustaba. Su voz se quebró de nuevo, más suave ahora, tragada por el viento. ¿Quién eres? ¿Y por qué no te fuiste cuando me viste? Cuando Isabelle abrió los ojos de nuevo, el sol se había suavizado. El granero olía a heno y madera vieja. Por primera vez en días, nadie la perseguía, pero la paz se sentía como otro tipo de trampa. Se incorporó rápidamente, su cuerpo gritando con cada músculo. La cantimplora seguía a su lado, medio vacía. No lo había retirado. Miró a su alrededor y lo vio cerca de la valla, arreglando una cuerda. Cada movimiento que hacía era lento, constante, como un hombre que había dejado de apresurarse hace mucho tiempo. Notó que ella lo observaba y asintió levemente. Nada más. Sin sonrisa, sin amenaza. Ese tipo de respeto silencioso que la confundía más que el miedo. Su estómago rugió tan fuerte que hizo que el caballo resoplaba. No sabía si reír o llorar. No eligió ninguno de los dos. Volvió al granero y le entregó un trozo de pan y una taza de lata.
Come, dijo, con la voz áspera como la grava. Vaciló, con los dedos temblorosos antes de tomarlo. Sabía seco pero real, como algo hecho para personas vivas. Tras unos bocados, susurró sin levantar la vista. Podrías haberme delatado. Se secó las manos en la camisa y dijo, podría haberlo hecho. Pero no lo hice. Frunció el ceño. ¿Por qué? La miró largo rato antes de responder. Porque no pediste ayuda. Solo necesitabas un lugar donde dejar de correr. Las palabras pesaban entre ellos. Nadie habló durante un rato. Fuera, el viento empujaba polvo contra las paredes como lluvia hecha de arena. Finalmente se levantó, aún temblorosa. Sus ojos se dirigieron a la puerta abierta del vasto desierto que la esperaba más allá. ¿Libertad o miedo? Lo mismo, en realidad. Dio 2 pasos hacia la puerta y se quedó paralizada. Su mirada se posó en un rifle colgado en la pared. Viejo pero limpio. Quizá carga. Su pulso se aceleró. ¿Era esa amabilidad real o era otro tipo de trampa disfrazada de buenos modales? Notó su mirada. Puedes cogerlo si quieres, dijo en voz baja. Dispárame si te hace dormir mejor. Parpadeó, sin estar segura de si hablaba en serio. Nadie le había dado esa opción antes. Se le apretó la garganta y se dio la vuelta. No quiero disparar a nadie, murmuró. Se encogió de hombros. Entonces no lo hagas. Esa noche, Isabelle se quedó despierta en el heno. A través de las grietas de la pared, podía ver la luna, plateada y lejana, como algo que los vigilaba a ambos. Cada vez que el viento hacía vibrar la puerta, ella saltaba, esperando pasos, voces, la pasta que la encontrara de nuevo. Pero todo lo que oía era el ritmo lento y constante de un hombre respirando en el porche exterior. Se quedó allí toda la noche, simplemente sentado, escuchando la respiración del desierto. Por la mañana, la pregunta ardía en su pecho, más fuerte que el hambre. ¿Quién era ese hombre que podía estar tan tranquilo con un desconocido durmiendo en su granero? ¿Y qué ocultaba realmente tras esos ojos silenciosos? La mañana llegó lenta y silenciosa. El desierto se extendía amplio y dorado, ese tipo de mañana que parece pacífica desde lejos, pero que arde como la verdad cuando estás en ella. Henry vertió café en una taza de lata y la puso junto a la puerta del granero. Isabelle ya estaba despierta, sentada cerca de la pared, con los ojos rojos por otra noche sin dormir. Solo dijo una palabra: café. Miró el vapor que se enroscaba y susurró: gracias. Su voz aún llevaba ese sonido de alguien que ha aprendido a susurrar incluso cuando nadie escucha. Cuando salió, la luz del sol le dio en la cara y, por un segundo, olvidó que debía tener miedo. Una pequeña sonrisa casi apareció, pero entonces los vio. 3 hombres a caballo de pie cerca de la valla observando. Esta vez no soldados, solo gente del pueblo, sino de esos que aman más los problemas que la paz. Uno de ellos escupió en el polvo y dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran: supongo que al viejo ranchero le gusta su compañía joven y extranjera. La mandíbula de Henry se tensó. No respondió. Simplemente se quedó mirando hasta que dieron la vuelta a sus caballos y se marcharon. Pero la mirada que dejaron pesaba más que el polvo dentro. Isabelle apretó las manos. Me odian. Henry dio un sorbo lento al café. Odian lo que no entienden. Soltó una risa cansada. Entonces deben odiar muchas cosas. Casi sonrió ante eso. Al mediodía, llegó el Sheriff Dwan. Botas limpias, sombrero demasiado blanco para un trabajo honesto. Se apoyó en el marco de la puerta y dijo: he oído que tienes visita, Henry. Y una bonita, además. Henry no respondió. Los ojos del sheriff se posaron en Isabelle. Sabes que la ley dice que no puede estar aquí. Henry le miró directamente. Sé que la ley también dice que la casa de un hombre es suya. La tensión se espesó como el calor del verano. Finalmente, el sheriff sonrió con suficiencia. Siempre te ha gustado el límite de pruebas. No dejes que este te arruine. Luego se inclinó el sombrero y salió. El silencio que siguió se sintió más fuerte que los disparos. Esa noche, Isabelle se sentó en los escalones del porche, observando cómo el horizonte se apoderaba del sol. Habló sin girarse. No pararán, ¿verdad?, respondió Henry suavemente. No,
Pero tú tampoco. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Por primera vez, lo creyó. En algún momento de silencio, algo cambió entre ellos. Aún no amor, sino el comienzo de algo que podría sobrevivir en el desierto. Así que, antes de continuar, respira hondo, sírvete una taza de té o quizá un poco de whisky si te apetece más. Dime, ¿qué hora es donde estás? ¿Y desde dónde en este vasto mundo estás escuchando? Y si sigues aquí conmigo, asegúrate de suscribirte para no perderte cómo se desarrolla esta historia. Porque lo que ocurra a continuación pondrá a prueba tanto sus corazones como la misericordia de todo el pueblo. La noche cayó rápido ese día, pesada y seca. El aire olía a lluvia que nunca llegaba. Henry estaba sentado junto al fuego afilando un cuchillo. El tipo de viejo hábito que los hombres mantienen cuando saben que vienen problemas. Isabelle estaba dentro del granero intentando coser una manga rota a la luz de una farola. La llama temblaba cada vez que el viento se colaba por las grietas. En algún lugar en la oscuridad, un caballo se quejaba, luego otro, y después bota sobre grava. Henry levantó la cabeza. No se movió, solo escuchó, contando los pasos. 3 hombres, quizá 4. Demasiado ligero para los agricultores, demasiado seguro para los viajeros. La puerta chirrió al abrirse y una voz arrastró la oscuridad. Mira lo que esconde el viejo. Era uno de los hombres de la valla, borracho de whisky y odio. Los demás rieron detrás de él. Henry se puso en pie, el cuchillo aún en la mano. Te dije que no tuvieras mis tierras. Se acercaron, las botas crujiendo sobre la tierra seca. No eres dueño de la chica, Henry. Vale mucho para las personas adecuadas. Antes de que Henry pudiera responder, Isabelle salió del granero con el viejo rifle. Su mano temblaba, pero sus ojos no. No está en venta, dijo en voz baja. El líder sonrió. Cariño, ni siquiera perteneces aquí. Él extendió la mano y le agarró el brazo. Al segundo siguiente, la culata del rifle le golpeó en la cara. Sangre derramada. Retrocedió tambaleándose, maldiciendo, y los demás cargaron. Henry golpeó primero, golpeando a uno en la mandíbula. Un dolor le atravesó el hombro, pero siguió adelante, con los puños furiosos. Isabelle gritó, disparó un tiro de advertencia al aire. El sonido cortando la noche como un trueno. Los caballos entraron en pánico y salieron corriendo. Los hombres se apartaron, murmurando amenazas mientras arrastraban a su amigo herido. Se marcharon solo porque el disparo llamó la atención del pueblo. El silencio volvió a caer, roto solo por la respiración áspera de Henry. Se apoyó en la valla, con sangre en la sien, polvo en el pelo. Isabelle dejó caer el rifle y corrió hacia él. ¿Por qué luchaste por mí?, susurró. La miró durante mucho tiempo antes de responder. Porque estoy cansado de ver a gente buena salir herida sin motivo alguno. El viento se levantó, trayendo el olor a lluvia y pólvora. Se quedaron allí en la penumbra. 2 personas que no tenían nada que perder salvo la una a la otra. En algún lugar de ese silencio, la confianza empezó a echar raíces. Pero el desierto guarda sus propios secretos. Y la noche aún no había terminado con ellos. Porque aunque pensaban que el peligro había pasado, una sombra más oscura seguía esperando más allá de la cresta. La mañana amaneció lenta y dorada tras una larga noche de silencio. La tormenta había pasado. El suelo aún olía a pólvora y polvo húmedo. Henry estaba junto al porche, con un brazo vendado, mirando hacia la tierra que ya había visto demasiado. Detrás de él, Isabelle salió con 2 tazas de café en la mano. Su rostro estaba tranquilo, más suave que nunca. Le entregó uno sin decir palabra. Se quedaron allí un rato simplemente mirando cómo el sol subía por la cresta. No había soldados, ni extraños, ni carreras, solo el sonido del viento moviéndose entre la hierba seca. Henry habló primero. Puedes irte hoy si quieres. El camino está despejado ahora. No respondió de inmediato. En cambio, miró hacia el horizonte y luego hacia sus manos llenas de cicatrices. He estado huyendo toda mi vida de la gente, del dolor, de mí mismo. Quizá es hora de que pare. La miró y sonrió, luego se quedó. No era una orden. Era una invitación. Por la paz, por un nuevo comienzo, por algo simple y silencioso que por fin pudiera sanar lo que el mundo se había roto.
Pasaron semanas. Isabella ayudaba a arreglar vallas, aprendía a ensillar caballos y a veces se reía sin detenerse. La gente del pueblo seguía susurrando, pero sus voces ya no importaban. Porque allí, en tierra abierta, el juicio no tenía dónde esconderse. Una noche, le preguntó suavemente, ¿alguna vez te arrepientes de haberme ayudado? Henry respiró hondo antes de responder. ¿Arrepentimiento? No. No tenemos muchas oportunidades para hacer algo bien en este mundo. Cuando aparece uno, lo coges. Se volvió hacia ella, con la mirada firme. Tú también me salvas. Isabelle, aún no lo sabes. La última luz del día se deslizó sobre los campos, tiñéndolo todo de oro. Dos personas que empezaron siendo desconocidas ahora estaban una al lado de la otra. No porque el destino lo exigiera, sino porque la bondad construyó algo más fuerte que el miedo. Y quizá esa sea la lección oculta en esta pequeña historia tranquila, que a veces solo hace falta un acto de misericordia para cambiar toda una vida. Que el amor no siempre ruge, a veces simplemente se queda. Así que antes de que te vayas, déjame preguntarte esto. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste el ritmo suficiente para ver a alguien que necesitaba un poco de amabilidad? ¿Y si ese pequeño acto pudiera cambiarlo todo? Si esta historia te ha hecho sentir algo, tómate un momento para darle me gusta al video y compártelo con alguien que hoy necesite un poco de esperanza. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para unirte a nosotros en la próxima historia desde el salvaje corazón del oeste. Ahora sírvete otra taza de té.